Buenos días, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 116, por favor. Salmos 116. Dice así la palabra del Señor. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte. Me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo: Oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera, y dije en mi apresuramiento: todo hombre es mentiroso. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo, en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Bueno. Hola hermanos, amigos, muy buenos días. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre bueno que estás en el cielo, damos tantas gracias, Señor, porque estamos aquí reunidos una vez más en nombre de tu Hijo Jesús para considerar tu palabra. Como vimos en la confesión, Señor, creemos que tu palabra es verdad. Señor, por eso ayúdanos esta mañana, Señor, a poder transmitirla y también a poder recibirla, Señor. Reconocemos que necesitamos la ayuda de tu Santo Espíritu para todo esto, Señor, pues tratamos con asuntos demasiado elevados, Señor, para nosotros, pero que tu Espíritu, Señor, nos enseña según está escrito. Así es que ayúdanos, Señor, en este tiempo. Rogamos tu salvación, rogamos tu consuelo, rogamos tu exhortación, Señor, tu ánimo. Y esto, Señor, te lo pedimos en nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, la breve meditación del Salmo 116. El tema de este salmo es una alabanza a Dios por haber sido librado de la muerte. También es una acción de gracias a Dios por haber sido liberado de una angustia profunda en la que se encuentra un creyente. Aquí en este Salmo 116 tenemos a un creyente que expresa su amor a Dios, motivado por el amor de Dios que ha tenido por él en su redención. Vemos cómo aquí este creyente se encuentra al borde de la muerte o en peligro de muerte y ora fervientemente a Dios por liberación. Nos expresa aquí cómo Dios lo libera, cómo le da respuesta a esa petición que él tenía, y entonces él, en respuesta a ese favor que recibió de Dios, él anhela
devolverle a Dios algo de ese favor y unirse con los santos, con la iglesia, para adorar a Dios, para entonar alabanzas por esta gran liberación. Pensando un poco en el contexto, recordemos lo que nos dijo nuestro hermano Andrés la vez pasada, que este Salmo 116 está dentro de los grupos, el grupo de salmos que se le conoce como el Jalel egipcio, que es un grupo de salmos que inicia en el Salmo 113, termina en el Salmo 118. Es curioso que esta palabra de Jalel, de ahí viene la palabra que conocemos como aleluya, y que significa alabanza. Aleluya es alabanza a Jehová, de ahí viene el Jalel. Y egipcio porque recordemos, como nos había comentado nuestro hermano, que el pueblo de Israel entonaba este grupo de salmos durante la Pascua en conmemoración a su salida de Egipto. Por eso tiene relación con esa liberación después de esa angustia. Y por lo tanto creemos que es muy probable entonces que el Señor Jesús y sus discípulos también hayan cantado este Salmo 116 antes de ser entregado en aquella noche, en aquella última cena que tuvo nuestro Señor en esta tierra. Como estructura, hermanos, este salmo suele dividirse en dos partes. La primera parte de los versículos 1 al 11 y la segunda parte de los versículos 12 al 19. La primera parte, aquí el salmista declara su amor por Dios, mientras que la segunda parte él declara ese deseo de ser agradecido con Dios al recibir su favor. Y esta es la forma en la que nosotros vamos a abordarlo esta mañana, esta división en dos partes. La primera parte la he titulado Razones para amar a Dios. ¿Qué razones nos da el Salmo 116 para amar a Dios nosotros los que hemos confiado en Él? Y la segunda parte la he titulado Acciones para amar a Dios. ¿Qué cosas debemos hacer que demuestran nuestro amor por Dios? Es decir, primero será una parte teórica, por así decirlo, y después la parte práctica. Veamos esas razones, la parte teórica, razones para amar a Dios. Leamos en los versículos 1 y 2 del Salmo 116, que dice así: Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, pues ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días. Estos dos primeros versículos son un buen resumen de todo el contenido del Salmo. Nosotros tenemos aquí palabras generales que se van a ir más detallando cada vez que avancemos más en el Salmo. Aquí este salmista nos da una razón para amar a Dios, porque Él se inclinó a escuchar sus oraciones. Y con esto nosotros aprendemos a amar a Dios, es decir, la primera razón que nosotros tenemos para amar a Dios es porque Él nos amó primero. Él nos amó primero al enviar a su Hijo Jesucristo, por medio del cual tenemos acceso a Dios y entonces podemos levantar esas oraciones a Dios y tenemos la garantía de que Él nos oye. Por eso podemos decir que la primera razón para amar a Dios es porque Él nos amó a nosotros primero, como bien dijo el apóstol Juan. Continuamos leyendo en los versículos 3 y 4 que dice: Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo: Oh Jehová, libra ahora mi alma. Aquí el salmista relata la situación en la que se encontraba. Vemos más detalles acerca de esto, que estaba en peligro de muerte. Algunos comentan que posiblemente tenía alguna enfermedad, como sucedió, por ejemplo, con el rey Ezequías, que tuvo esta enfermedad y entonces él clamó al Señor y en su angustia invocó el nombre del Señor y el Señor le respondió y lo sanó.
Aquí también vemos esta respuesta de este salmista en su clamor y dice que invocó el nombre del Señor. Y eso del nombre del Señor tiene que ver, queridos hermanos y amigos, con quién es Dios, con los atributos de Dios, con sus excelencias. A eso se refiere el nombre del Señor. Y así tenemos una segunda razón para amar a Dios, y es que Él nos libra de nuestras angustias más profundas, sea enfermedad, sea peligro, sea el pecado o aún la muerte. Tenemos a nuestra disposición la oración para acudir a ese trono de la gracia, para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Después en los versículos 5 al 7 dice, clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Aquí el salmista relata quién es Dios. Tenemos más detalles acerca de los atributos, de las excelencias de Dios, de lo que Dios ha revelado de sí mismo para que nosotros le conozcamos. Y esta lista de atributos que nosotros vemos en estos versículos nos recuerda a aquella predicación que Jehová hizo de Jehová mismo en el Éxodo 34, 6. Yo lo leo, hermanos, vean la predicación que Jehová hace de Jehová. Dice, y pasando Jehová por delante de él proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Así tenemos nuestra tercera razón para amar a Dios, y es por quién es Él, por sus atributos, que nos revelan acerca de su carácter, de su naturaleza. Vemos, por ejemplo, el atributo de que Dios es clemente, es decir, que Él se compadece de los que sufren. También nos dice el texto que Él es justo. Todo lo que Él hace, aunque a veces no podamos comprenderlo, ciertamente eso es recto y es conforme a la verdad. También leemos que Él es misericordioso, es decir, que Él atiende a la miseria de los que sufren. Pues leemos aquí que guarda a los sencillos, que levanta a los que están en el suelo. Pero también leemos que Dios es bondadoso, es decir, que Dios es bueno, que Él es generoso para con todos. Luego en los versículos del 7 al 8 dice, vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Aquí el salmista relata lo que Dios hizo por él. Primero habla a su propia alma, meditando en lo que Dios ha hecho. Y después que medita, que habla a su propia alma, se dirige a Dios en oración, reconociendo que Él es quien le ha librado. Y así vemos la cuarta razón por la cual nosotros debemos amar a Dios, y es porque Él nos guarda en completa paz en medio de las angustias que nosotros tenemos por el futuro. Nosotros, hermanos, tendemos a afanarnos por lo que aún no nos ha sucedido. Tenemos temor a la muerte, a la enfermedad, tenemos temor a caer en el pecado, tenemos temor a lo mejor a la apostasía cuando leemos de eso en las Escrituras. Pero aquí nosotros podemos ver que podemos acudir a Dios en oración, pidiendo que nos guarde, meditando en lo que Él ha hecho para tener confianza en el futuro. Por ejemplo, ahora que hemos estado viviendo en estos días y semanas cuestiones difíciles como muertes, como enfermedades, es un buen tiempo para meditar en momentos en los que hemos pasado por eso anteriormente
y cómo el Señor nos ha librado y nos fortaleció y nuestra fe fue afirmada, cómo nuestra fe fue fortalecida, de tal manera que hoy estamos aquí y podemos tener confianza en que así como Dios nos guardó antes, Él nos guardará por siempre. Por eso es bueno meditar en lo que Dios ha hecho, hablar a nuestra alma, recordar las promesas de Dios, recordar quién es Dios, para entonces enfrentar el futuro con confianza, teniendo esa paz de Dios en nuestros corazones. Luego los versículos 9 al 11 dice: andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera, y dije en mi apresuramiento: todo hombre es mentiroso. Aquí el salmista nos relata cuál es su respuesta a las bendiciones de Dios. Vemos aquí algunas declaraciones de una fe verdadera, de una fe genuina, de un creyente que está sufriendo, pero que en medio de su angustia se puede ver esa fe firme. Pues ahí, por ejemplo, él determina andar con Dios a pesar de su angustia y a dar testimonio de la fidelidad de Dios cuando dice: creí, por lo cual hablé. Estando en esa profunda angustia, aún en eso él se dirigió a Dios y aún en eso él anhelaba dar testimonio de la fidelidad de Dios, aunque en su desesperación él dijo: todo hombre es mentiroso. Posiblemente algunos llegan a comentar que quizá el salmista estaba sufriendo alguna acusación falsa y por eso él hace esta declaración apresurada y que se contrasta con la fidelidad de Dios. Esto podemos entenderlo un poco más en el Nuevo Testamento cuando el apóstol Pablo cita este texto en 2 Corintios 4:13. Él dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Esto podemos entenderlo un poco más porque si leemos antes en la carta a los Corintios, el apóstol Pablo estaba sufriendo el ataque de falsos maestros que estaban poniendo en duda su apostolado, su ministerio. Y él, a pesar de todos estos ataques y su defensa que él da de su apostolado, él dice estas palabras: creí, por lo cual hablé. Él se esfuerza en medio del sufrimiento por compartir el evangelio, por dar testimonio de la fe. Y así tenemos nuestra quinta razón para amar a Dios, y es que en medio de los sufrimientos y de las pruebas que Dios mismo nos envía, porque esto viene de Dios, esto es para nuestro bien. Es para fortalecer nuestra fe, es para fortalecer nuestra relación con Él. Esto madura nuestra fe y además nos da denuedo para compartir el evangelio. Ustedes mismos dan testimonio de esto, hermanos. Piensen en aquella angustia que han pasado, tal vez la más grande. ¿No acaso ha fortalecido más su fe? ¿No eso los llevó a dar testimonio del evangelio con más denuedo que antes? De tal manera que podemos decir: gracias Dios por haberme metido en ese horno de aflicción, porque ahora puedo ver más tu gloria. Y así, hermanos, pasamos a la segunda parte, a la segunda sección del Salmo, que titulamos Acciones para amar a Dios. Esta segunda parte del Salmo comienza con una pregunta en el versículo 12 que nos dice: ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Como si el salmista dijera: ¿cómo puedo devolver a Dios tanto favor después de haber recibido esa respuesta que tanto él anhelaba? Y la respuesta que él da, podemos verla en los versículos del 13 al 17. Esa primera respuesta está en el versículo 13 del 13 al 17 está toda la respuesta, y la primera respuesta la vemos en el versículo 13 y que se aclara un poco más en el versículo 17. Miren, el versículo 13 dice:
Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Luego el versículo 17 nos da más entendimiento de esto. Dice, te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. Normalmente, hermanos, amigos, cuando nosotros recibimos alguna bendición de Dios, alguna liberación muy grande, naturalmente queremos responder a Dios, ¿no? Queremos devolver. Estamos acostumbrados a que si alguien nos hace un favor, luego queremos nosotros devolverle ese favor. Y tal vez podemos pensar, bueno, si he recibido gran liberación de Dios, por ejemplo, en la salvación, naturalmente queremos nosotros servir, queremos ir y predicar el Evangelio. Y todo eso está bien, claro, eso es un fruto de haber sido salvo. Pero sorprendentemente aquí el Salmo nos habla de algo que está antes de eso, antes de hacer cosas por el avance del reino, lo cual tenemos que hacer. Fíjense cómo dice, tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Te ofreceré sacrificios de alabanza e invocaré el nombre del Señor. En lugar de nosotros dar, resulta que recibimos de Dios. Bebemos de la copa de la salvación, meditando en lo que Él ha hecho por nosotros, meditando en el Evangelio, bebiendo de las delicias de la salvación, gozándonos en esto y respondiendo a Dios en alabanza y adoración. Así que la primera acción que nosotros debemos hacer después de experimentar una gran liberación de parte de Dios es meditar en el Evangelio, es deleitarnos en la obra de Cristo y es beber de sus delicias y orar con alabanza y acción de gracias por sus excelencias y favores. Luego en el versículo 14 leemos otra acción de gracias que se detalla en los versículos 18 al 19. Vean el versículo 14, dice, ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Y el 18 y el 19 nos dan más luz. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo, en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, Jerusalén. Aleluya. Vemos la respuesta al favor de Dios, ahora sí, con un mayor celo por servir a Dios, por pagar los votos a Dios, las promesas que hayamos hecho, y por anhelar que los demás hagan lo mismo. Y esto es en la iglesia, pues dice en medio de ti, oh Jerusalén, en los atrios de la casa de Jehová. Así nosotros aprendemos que otra manera en la que nosotros demostramos amar a Dios es cumpliendo con nuestro compromiso de servirle, particularmente en su iglesia, y teniendo el anhelo de que otros también hagan lo mismo. Y bueno, continuamos en los versículos 15 y 16 que dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva, tú has roto mis prisiones. Aquí el versículo 15 podría traducirse como preciosa a los ojos del Señor es la muerte de sus amados. No, normalmente, hermanos, solemos usar este texto cuando un creyente, por ejemplo, fallece, ¿no? Decimos, bueno, como una forma de consuelo que es de gran estima para el Señor la muerte de sus santos. Pero me pareció muy interesante el comentario de un comentarista que le da otro sentido a esa frase, que me parece que queda un poco más con el tema del Salmo. Este comentarista dice, el sentido parece más que los amados de Dios son tan preciosos que los preserva de la muerte. Y tiene un poco más de sentido porque dice, el salmista vivió para contar esto. ¿Cómo el salmista podía decir, mi muerte fue preciosa a los ojos de Dios si el salmista está vivo, si el salmista está dando gracias a Dios por haber sido librado de la muerte? Entonces creo que tiene un poco más de sentido
que el alma de los santos es preciosa, que Dios los preserva de la muerte. Y esto lo vemos con mayor claridad si pensamos en la muerte eterna. Dios nos preserva de la condenación eterna, de la segunda muerte. Y bueno, en el versículo 16 de esto que leímos, tenemos nuestra última acción con la cual demostramos amor a Dios, que es que, puesto que Él nos ha bendecido, puesto que Él ha respondido a nuestras oraciones en nuestra mayor angustia, entonces ahora nosotros vivimos como sus siervos. Nos consagramos a Él y nos entregamos a Él. Y aquí quisiera citar, por último, el Catecismo de Heidelberg en su primer pregunta, que nos habla de esto. ¿Cómo nosotros que hemos sido salvados debemos responder a Dios? Dice la pregunta: ¿cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? La respuesta: que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, que me libró del poder del diablo, satisfaciendo enteramente con su preciosa sangre por todos mis pecados, y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial, ni un solo cabello de mi cabeza puede caer. Antes es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. Por eso también me asegura por su Espíritu Santo la vida eterna, y me hace pronto y aparejado para vivir en adelante su santa voluntad. Y como conclusión, hermanos, amigos, esta breve meditación estaría incompleta si nosotros no consideramos a aquel que de verdad ama a Dios, aquel que es escuchado por Dios, queridos hermanos, aquel que estuvo sumido en la más profunda angustia más que cualquier otro ser humano. Aquel, hermanos, que cantó en la cena de Pascua el versículo 13 que dice: tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Antes de rogar en el huerto de Getsemaní que no la bebiera. Pero que en el Calvario Él la tuvo que beber en nuestro lugar. Perdón, hermanos. Aquel, hermanos, que sufrió la muerte después de haber clamado: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Pero que al tercer día, cumpliendo las palabras de los versículos 8 al 9, Él dijo: pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. A nuestro Señor Jesucristo, el siervo sufriente, pero también el siervo exaltado. Y como aplicaciones, hemos dado varias aplicaciones aquí, hermanos, pero solo para cerrar, querido amigo que no estás en Cristo, hemos dicho que este salmo pues trata de un creyente, es la oración de un creyente que oró a Dios y Dios le respondió, y por lo tanto él anhelaba alabar a Dios con todo el pueblo de Dios. Pero tú dirás, ¿cómo esto puede aplicar a mí? Quizá yo no tengo el anhelo de alabar a Dios con la iglesia. Quizá yo no tengo un deseo ferviente de estar y pertenecer a la iglesia para adorar juntos a Dios por su gran liberación en Cristo. Bueno, este salmo, querido amigo, también te invita a ti a orar clamando precisamente por esa salvación.
para que tú también tengas este anhelo de unirte a la compañía de los santos y adorar a Dios aquí en la tierra y por toda la eternidad. Y la forma, ya la sabes, la has escuchado muchas veces aquí. Arrepiéntete de tus pecados y pon toda tu confianza en Cristo. No hay otra manera de ser salvo. Y hermanos, amados hermanos, este salmo nos motiva a amar a Dios, recordando todos sus favores. También nos anima a refugiarnos en Dios en tiempos de angustia y nos alienta a servirle en su iglesia y anhelando que otros también sirvan junto con nosotros, además de que nos anima a entonar alabanzas como esta mañana. Amén.